gran voz de trompeta. Solo cree. Saludos, amigos y hermanos radioyentes. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios al mundo, a la iglesia y a su pueblo escogido. Esta es la voz de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, o Evangelio eterno, a todos los que moran en la tierra, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este es un mensaje de alerta y de apercibimiento ante los eventos proféticos del fin del mundo que ya han comenzado. No es que viene el fin del mundo, es que ya comenzó. Y en esta audición radial ustedes se mantendrán bien informados y apercibidos sobre cómo asegurar la salvación y la vida eterna, que es lo importante ante tales eventos. A continuación, ustedes escucharán no un mensaje doctrinal ni dogmático, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras, la verdad como la verdad es, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y si desean visitar nuestro lugar de adoración a Dios y enseñanza de su palabra, el templo del tabernáculo del testimonio, el mismo radica en la carretera 957, kilómetro 3, sector Las Magas, barrio Palma Sola, Canóvanas, Puerto Rico, con servicios viernes en la noche desde las 6:30 de la noche, sábados en la tarde desde las 6 de la tarde y domingos en la mañana desde las 9:30 de la mañana. Repetimos la dirección: carretera 957. Esta carretera es un ramal de la carretera 185, que va desde el pueblo de Canóvanas hasta Juncos. Dicha carretera conecta con el expreso 30, que va desde Caguas hasta Humacao, y con la 65 de Infantería, o carretera número 3. También se puede accesar esta carretera 185 a través de la ruta 66. En la salida número 10 está el acceso a la carretera 185. Una vez en esa carretera, en el kilómetro 5.4, frente al complejo deportivo y el parque de pelota del sector Campo Rico, ahí es que se inicia la carretera 957. Y 3 kilómetros adelante está la entrada al sector Las Magas del barrio Palma Sola. Y luego 200 metros más adelante está el portón de entrada con el rótulo que dice el templo del tabernáculo del testimonio. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Por lo tanto, me honro en presentarles al profeta mensajero de la edad celestial con el mensaje profético para la ocasión. Con ustedes, el siervo fiel y prudente del Altísimo y valiente Señor, José Oscar Candelario Ayala. Y ahora, tornaos conmigo a la palabra de Dios para la conferencia profética de esta ocasión. Bendecidos, amados. Gloria a Dios. Vamos a buscar de inmediato en nuestras Biblias la bendita palabra de Dios, la infalible palabra de Dios, la palabra que tiene la verdad desde el principio hasta el final. Vamos a Génesis capítulo 39. Vamos a leer todo ese capítulo. Es corto, son 23 versículos nada más. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen?
Dice la palabra del Señor. Llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los israelitas que lo habían llevado allá. De mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor fue con José. Notarán que no usamos ya esa palabra Jehová, porque si Jesús no la usó y en el Nuevo Testamento no está, ¿por qué usarla nosotros? Así que la gente tiene que aprender todavía. Lea la palabra como va, porque ya ese nombre no quedó atrás. Dios se llama de otra manera ya. Gloria a Dios. Mas el Señor fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que el Señor era con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y servíale, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Ni con él sabía de nada más que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor: he aquí mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me has reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Y fue que hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí en casa, y asiólo ella por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces dejóla él su ropa en las manos y huyó y salióse fuera. Y aconteció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos
y había huido fuera, llamó a los de la casa y hablóles diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salióse fuera. Y ella puso junto a sí la ropa de él hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella semejantes palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y como yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que como oyó su señor las palabras que su mujer le hablara, diciendo: así me ha tratado tu siervo, encendióse su furor. Y tomó su señor a José y púsole en la casa de la cárcel donde estaban los presos del rey. Noten eso. Este hombre no estaba creyendo lo que la mujer le dijo. Amén. Gloria a Dios. Y tomó su señor a José y púsole en la casa de la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la casa de la cárcel. Mas el Señor fue con José y extendió a él su misericordia. Y dióle gracias en ojos del principal de la casa de la cárcel, y el principal de la casa de la cárcel entregó en sus manos de José, todos los presos que había en ella, en aquella cárcel o prisión. Todo lo que hacían allí, él lo hacía. No veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque el Señor era con él, con José. Y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Amén. Queridísimo Padre Celestial, Señor amado, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, te reconocemos, te reverenciamos, Señor. Y todo lo ponemos en el único lugar de adoración, en tu nombre nuevo y eterno. Y en este momento, Señor, cuando vamos a tomar tu palabra, esperamos aquí tu presencia. Estate aquí conmigo y estate con tu pueblo. Unge mis labios que han de exponer tu palabra y unge a cada hijo e hija tuya que está aquí para escucharla. Tomamos autoridad, potestad y dominio sobre todo poder antagónico. Y decimos en este momento que sea la unción tuya sobre el pueblo y sobre este tu siervo. Y danos, Señor, tu bendición en la palabra. En este momento, Padre, yo en mi espíritu tomo control absoluto de todo espíritu de incredulidad. Sea hecha tu santa, gloriosa y maravillosa voluntad en esta mañana en nuestros medios. Danos
un tiempo de solaz, Señor. Interpreta tú la palabra para nosotros. En el nombre nuevo y eterno del Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. En esta mañana pues, proseguiré hablando sobre el importantísimo tema que trajimos en los 2 domingos pasados, el universo consumatorio de la redención. El universo consumatorio de la redención. El domingo pasado explicaba sobre este tema, porque también el tema hay que explicarlo. Amén. Esa palabra universo aquí no es mundo. No es en ese sentido, sino lo del volumen cuantitativo de las cosas que son parte de la redención del cuerpo, redención física, que es lo que queda de la redención. Yo espero que ustedes estén enterados que este cuerpo tiene que ser redimido, es lo único que queda. Mi espíritu y mi alma fue redimido por Jesús. Y vino otro profeta y reclamó esa redención, llamado William Marion Branham. Pero estamos ya 2/3 partes del camino. Lo que nos está restando es mucho menos de eso. Pero la redención no ha sido concluida. Nos queda la parte tal vez más ínfima, no podríamos decir menos importante, porque conforme a la palabra, el fin del negocio es más importante que el comienzo del negocio. Y lo importante es que esta redención que comenzó con el Señor Jesús y que fue predicha en el capítulo 3 de Génesis, concluya, tiene que concluir, porque si no, no hay redención. Lo que hizo Jesús y lo que hizo el profeta mensajero Branham, de nada sirve si la última parte de la redención no es hecha. La redención es en 3, y 3 es perfección, y todo lo de Dios es en 3. Amén. De las cosas que son en parte de la redención del cuerpo, que es redención física. Y eso es lo que queda. La redención física. Todo lo espiritual en la redención fue hecho. Espiritualmente somos redimidos todos ya por lo que hizo Jesús y por lo que hizo el profeta mensajero Branham, que fue reclamarla. Que fue el menos que hizo, pero tenía que ser reclamada. Y adelante, presten mucha atención porque yo voy a decir unas cosas aquí. Apenas estoy comenzando. Pero esta es una serie bien importante. Y yo no puedo decirlo todo de una vez. Pero yo tengo que dilucidar, desentrañar hasta lo sumo todo lo que tiene que ver con la vida de este gran hombre, el cual es tipo de las 3 manifestaciones de Cristo. Tipo de la primera venida, tipo de la segunda venida y tipo de la tercera venida. Así de importante esa gran figura, José, el hijo de Jacob. Así que, hermanos, lo de universo en este caso, en este tema, es conglomerado de hechos, de eventos que serán parte de esta tercera parte o tercera etapa de la redención, que es la redención de nuestro cuerpo. Y aquí en esto es todo físico. Lo espiritual lo hizo Jesús y terminó reclamándolo
el profeta mensajero Branham, pero aquí estamos todo físico. Por eso es que será tan controversial esta tercera etapa de la redención. Porque aquí hay que hacer lo que Dios diga. Y todo eso será visible. Todo eso será físico. Y lo físico se ve. Sus ojos lo van a ver. Amén. Sus ojos lo verán. Lo que hizo Jesús nadie lo vio. Nadie. Es más, hasta el día de hoy yo no he oído un predicador que explique qué fue lo que le pasó al Señor Jesús haciendo esa redención por nosotros. Te oye a los predicadores en la Semana Santa poniendo el pecado y que sobre los hombros del Señor Jesús. El pecado no es nada físico para llevarse sobre los hombros. Ahora es que se va a llevar sobre los hombros la parte que queda de la redención. Oh. Gloria al nombre del Señor. Redención del cuerpo. Y los pasajes bíblicos perfectos y al punto para explicar esa parte omega de la redención, porque el alfa ya fue hecha y por el medio no hubo nada. Así mismo lo dice el profeta mensajero Branham. Pero las dos partes importantes y que se ven y que hay que explicarlas bien explicadas son la primera y la última. Y esos pasajes bíblicos perfectos y al punto para explicar la parte omega de la redención están en la vida de José. En la vida de José. Mire qué importante es esto. Gloria al nombre del Señor. De los capítulos 37 de Génesis al capítulo 50. Génesis 37 al 50. Ahí está. Gloria al Señor. Por lo tanto, habiéndole traído esta parte explicatoria, que fue la que traímos en el primer capítulo, vamos de inmediato a este tercer capítulo o segundo capítulo, porque el primero fue uno introductorio, el universo consumatorio de la redención. Estén bien pendientes, presten mucha atención, no es hora de dormir. Este es momento de tener los ojos bien abiertos. Si no, consígase una agujita y ponga con unas hebras de hilo, péguese arriba y abajo, que esta no es hora de dormir. Este es demasiado importante para que usted se duerma y no oiga lo que yo les voy a decir. Gloria a Dios. Ya dimos lectura al capítulo 39 de Génesis. En el primer capítulo de esta serie vimos el porqué de la venta como esclavo de José, hijo de Jacob, quien fue vendido por 30 piezas de plata. Fue vendido por 30 piezas de plata. Jesús fue vendido por 20 piezas de plata. José fue vendido por 20 piezas de plata la primera vez, pero en la reventa fue por 30. Y en él tenía que estar ese número, porque era tipo perfecto de la redención. Y el Señor Jesús, para entrar plenamente en la redención nuestra, fue vendido por 30 piezas de plata o plata. Amén. Y en el primer capítulo de esta serie vimos el porqué de la venta como esclavo de José, hijo de Jacob, en Raquel, el profeta en la familia. Ese fue el profeta en la familia. Ahora, hermano, aunque veamos en esta historia bíblica muchas cosas negativas, mucha negatividad,
y pudiéramos decirle a Dios, ¿y por qué tú no le evitaste todo eso a tu hijo? Hay cosas que Dios no las puede evitar, porque están preordenadas desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Y por parte de sus hermanos vino todo esto, sus propios hermanos. Y luego más tarde el gobierno. Y pongo esta partecita aquí porque tiene su importancia. Entiendan que todo estuvo perfectamente en el gran plan y propósito de Dios. Dios lo permitió todo. Todo lo que sucedía en la vida de José, Dios lo permitió. Lo negativo y lo positivo. Y que todo lo acontecido en esa manera exactamente tenía que suceder para todo quedar como tipo, figura y sombra de la realidad que se cumpliría en la tercera etapa de la redención. Retengan en mente que José fue tipo, figura y sombra de o en las tres venidas de Cristo. En Jesús, en William Marion Branham y en la tercera venida de Cristo, en el omega de la redención. Sin embargo, en el omega de la redención, cumpliéndose en la tercera venida, está señalada la realidad de cada tipo, figura y sombra en esa vida de José. Gloria al Señor. José, hijo de Jacob en Raquel, no hizo nada que le mereciera pasar por lo que él pasó en Egipto y ser tratado como lo fue por sus hermanos. Ellos no supieron quién era su hermano, como hoy tampoco lo saben. Hasta que llegó la etapa consumatoria de su ministerio y Dios le vindicó. José fue inocente de todo lo que le acusaron. Jesús fue inocente de todo lo que le acusaron. William Marion Branham fue inocente de todo lo que le acusaron y lo acusan hasta el día de hoy. Ellos hicieron lo que Dios el Padre les preordenó que hiciesen. Ellos cumplieron a cabalidad con el plan divino. Y esto en cumplimiento del plan redentivo en sus respectivas etapas. Los judíos, el pueblo a quien él vino, para no dejar de acusarle, le acusaron hasta de tener relaciones ilícitas con María, la hermana de Lázaro. Que si su madre era una prostituta, que Jesús era un hijo natural, un hijo bastardo, porque era hijo de un soldado romano, con quien María tuvo amoríos. Que Jesús era un impostor, que siendo hombre se quiso hacer Dios, que era un endiosado, pero él nunca se endiosó. Él vino
un instrumento de deidad. Él vino un instrumento de deidad en el cual Dios se encarnaría y se encarnó. Él fue Dios en carne humana por 3 años y medio. Y de todo lo que le acusaron, él era inocente. Y si algún hombre en esta tierra fue santo, ese fue Jesús. Ese fue el Señor Jesús. Y la Biblia lo señala como un hombre tentado en todo. Ninguno de ustedes ha sido tentado en todo. Ninguno. Yo se lo puedo asegurar que ninguno de nosotros, ni ningún hombre que ha venido a esta tierra ha sido tentado en todo como lo fue el Señor Jesús. Aleluya. La Biblia lo señala como un hombre tentado en todo, pero sin pecado, sin la más mínima falta, ni en la carne ni en el espíritu. Porque al hacerse pecado y llevar el pecado de todos nosotros en su espíritu y alma, murió como el más grande y más vil pecador. Pero no le fue imputado pecado. Él fue inocente. Los últimos 3 días y noches de su vida terrenal, sus últimas 72 horas, fue el pecado encarnado, el pecado hecho carne. Jesús fue el pecado hecho carne. Porque así lo preordenó Dios. Porque Él tenía que llevarlo. Amén. Y así lo dice la Biblia claramente. Pero fue así que nos redimió. Fue así que Él nos redimió. Él se hizo pecado por mí, se hizo maldición por mí. Yo no tengo ninguna maldición en lo espiritual, yo no tengo ninguna maldición. Ni ninguno de ustedes tiene maldición en lo espiritual. Lo que todavía nos acosa, lo que todavía nos denigre es esta maldita carne. Amén. Pero fue así que nos redimió de espíritu y alma. Amén. Y de espíritu y alma somos redimidos. Yo no tengo absolutamente ningún pecado en mi espíritu, ni en mi alma. Soy libre completamente en mi espíritu y en mi alma. Y somos redimidos porque el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. En su espíritu y alma se contaminó con todo, pero Dios no le imputó pecado. Aleluya. Dios no le imputó pecado, le justificó y le hizo inocente y lo proclamó inocente. Dios el Padre permitió que Jesús, su Hijo, pasara por toda la terrible condición que pasó, porque en ello y de ello dependía nuestra redención de espíritu y alma.
Ahora, sin embargo, a William Marion Branham, mire qué cosa, y estén bien pendientes en eso, en esto, y traten de saber por qué, porque yo lo voy a explicar. Y no se les olvide, porque esta es una instancia casi final para la redención de nuestros cuerpos. A William Marion Branham, su otro hijo, amén, su otro hijo, segundo instrumento de redención, el reclamador de la redención, le cuidó, le protegió y le cuidó de pecar. Ustedes conocen esa historia bien, ¿verdad? Ni fumar lo dejó. Y él trató de fumar. Y cuando agarraba el cigarrillo, el pilar de fuego traía un ventarrón tan fuerte que se lo botaba. Dios no lo dejó pecar. Y yo quiero ser enfático en esto, porque tras esto hay algo bien importante. William Marion Branham, su otro hijo, segundo instrumento de redención, el reclamador de ella, le cuidó, le protegió de pecar. No pecó. William Marion Branham no pecó. Y no pecó porque Dios se lo impidió. Pero hubieron muchísimas instancias y momentos en que él quiso hacerlo, quiso pecar. Porque el reclamador de la redención no podía pecar. Fíjese, el que habría de reclamar la redención no podía pecar. El que la hizo, se hizo pecado. Pero el que la reclamaría no podía tocar pecado. Si la iglesia supiera esto. Dios mío, pero qué lejos están de la verdad. Qué lejos está la iglesia de la verdad por no saber estas cosas que no fueron hechas en cuartos oscuros, que Dios lo hizo a la vista de todos. Oh, aleluya. Dios le apareció en el pilar de fuego a la edad de 7 años. A los 7 años. Noten, 7 años. 7 es el número de Dios. Yendo él a buscar agua de un pozo para su casa. Y Dios lo detuvo debajo de un árbol de manzana. Y le dijo, él oyó un ruido raro. Y empezó a buscar. Y empezó aquel viento sacudiendo el árbol de manzana. Y una luz que le acompañaba. Y se quedó bien atento. Todavía él tenía agarrada la lata o la vasija con que iba a buscar el agua. Y llegó un momento en que él se puso tan nervioso que se le cayó la lata. Dios empezó a hablarle. Y la conversación comienza así. No te contamines, hijo mío. No bebas bebidas alcohólicas. No fumes. No adulteres. No mates, apártate de mal, porque tengo una obra que hacer contigo cuando seas mayor. Le adelanto que la obra que Dios quería hacer con él cuando fuera mayor era encarnarse en él. La plenitud de Dios, venir a un hombre, por eso no podía pecar.
Para la plenitud de Dios venir sobre Jesús tuvo que nacer sin pecado. Él no fue concebido en pecado, por eso pudo venir la plenitud de Dios sobre Jesús. Pero ahora hay un problema. Para el próximo que venía tenía que hacer todo lo posible porque ese no pecara. ¿Me están entendiendo? Y lo evitó a lo sumo. Siempre que iba a cometer una falta, allí estaba Dios presente para evitarlo. Gloria al Señor. Aleluya. No te contamines, no bebas bebidas alcohólicas, no fumes, no adulteres, no mates. Apártate del mal, porque tengo una obra que hacer contigo cuando seas mayor. Y ese hombre, ese redimido, fue el lugar que Jesús dijo que iba a preparar. Estén bien pendientes ahora las personas que están aquí por primera vez. Porque esto que les voy a relatar es asunto de vida o muerte para ti que estás oyendo por primera vez. Ese hombre, ese redimido, fue el lugar que Jesús dijo que iba a preparar para venir en él. Y tomarnos a él. Dios tenía que venir en un hombre para tomar a sus hijos a él. Vamos a la palabra de Dios. Todo está en la palabra. Escuchen bien esto. Que nunca en la historia de mi cristianismo, de haber sido convertido al cristianismo primero y luego subir a la edad celestial, estar en la edad celestial, yo nunca, hasta el profeta mensajero Branham, oí a nadie explicar esta escritura como es. Comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón. Que muchos corazones turbados hay hoy por no haber entendido esto. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creen ustedes en Dios? El Señor Jesús le dijo, el primero de ellos, cree también en mí. ¿Ustedes creen en Dios? Le dijo a sus discípulos y a los que le seguían. ¿Ustedes creen en Dios? Pues crean también en mí. Crean también en mí. Porque Él y yo somos uno. Y Él mismo. Con ese primer versículo los prepara para no rechazar lo próximo que les va a decir. Porque un buen predicador prepara el ambiente con la misma palabra para cuando tiene que traer algo profundo e importante que ese pueblo no debe rechazar. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, le dijo el Señor. Y como esto se repite 3 veces, con una que fue dicho, basta. Los entendidos entenderán, dijo Daniel.
Esto es lo que le va a decir ahora, después de haberlo asegurado con el primer versículo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él no está hablando aquí de edificios. Él no está hablando aquí de moradas físicas. Amén. Él está hablando aquí de redimidos. Fíjese que después él dice, esto se lo debe haber dicho de otra manera. Pero ustedes lo van a escuchar hoy, de labios míos, cómo fue que él debió decirlo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, se lo debí decir. Pero él sabía que había alguien que venía a decirlo como era. Cuando realmente fuera meritorio, porque él siempre llega a tiempo, Dios nunca ha llegado tarde a ningún lado. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo me voy. Cumpliré aquí la parte del ministerio que Dios me ha encomendado. Y él lo cumplió. Usted sabe que Jesús dijo que él había terminado. Padre, he terminado la obra que me diste que hiciese. He terminado, he concluido la obra que tú me diste que hiciese. Y él la terminó. Y dice aquí, si me fuere y os aparejare ese lugar, si yo me fuere y le consigo ese lugar que les estoy prometiendo, entonces es que volveré. Y voy a volver para tomarlos a mí. ¿Quién era Jesús? La palabra hecha carne. ¿Quién es Dios? La palabra. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejar ese lugar, si yo me fuere y preparare ese lugar, vuelvo otra vez. Vuelvo otra vez. Pero no voy a volver yo. Yo vuelvo como espíritu. Yo vuelvo en la palabra como Cristo, no como Jesús. Él como Cristo. Cristo es Dios, Cristo es la palabra, Cristo es el Espíritu Santo. Y como Espíritu Santo en pleno vino en Él. En ese que Él fue a preparar. ¿Que fue quién? William Marion Branham. Ese fue el lugar que él preparó. ¿Y cómo lo preparó? Yo le expliqué primero. ¿Cómo lo preparó? No dejándolo pecar. Iba a coger un cigarrillo para fumárselo y el torbellino se lo tumbaba. En la escuela allá en Kentucky, donde él nació, y en la escuela que estaba, le pusieron un nombre malísimo que a él no le gustó nada. A él le decían galleta de Kentucky. Kentucky Cracker. Y eso él no lo podía pasar. Y se fue un día, se trajo el rifle de su papá, cargadito. Dice, yo todo esto que me están diciendo galleta de Kentucky, los voy a volar la cabeza. Se fue, se trajo el rifle cargado. Esperó a los muchachos en una emboscada. Todos salían de la escuela. Los esperó en una emboscada detrás de unos arbustos. Pasó el primero, ¡pam! Pero el rifle le hizo así, una mano misteriosa. Se lo bajaba. Le tiró al próximo, volvió la mano misteriosa a bajarle el rifle. Y así el rifle se descargó sin tocar a ningún muchacho.
¿quién lo hizo? El que había dicho que iba a preparar un lugar para cuando fuera mayor venir en él. Si él llega a matar a un muchacho, Dios no podía hacerse carne ya en ese hombre. Oh, hermanos. Y si yo me voy y preparo ese lugar, y yo quiero decirle aquí para no abundar mucho más, que él se fue y preparó ese lugar, y en ese lugar que preparó fue que vino. ¿Y cuándo vino? El día 28 de febrero de 1963 a las 6:10 del atardecer, vino en ese hombre. Se posesionó de ese hombre, se hizo carne en ese hombre, y de ahí en adelante su ministerio de 2 años y 8 meses, 2 años 10 meses, perdón, durante ese tiempo de un ministerio de 2 años 10 meses, en la segunda etapa de la semana 70 de Daniel, su mensaje fue dirigido a nosotros para tomarnos a Dios. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla. Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. No por oración. No oramos por enfermos. Hablamos la palabra. Jesús nunca oró por un enfermo. Él dijo la palabra. Él habló la palabra. Y la palabra fue enviada. Y curó los enfermos. Resucitó los muertos. Limpió los leprosos. Abrió ojos a ciegos, oídos a sordos, desató lenguas a mudos. Y la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maldigo con maldición de muerte. Y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo, que él llene los requisitos para ser liberado. Enfermedad te declaro fuera de existencia, y pido la sanidad de los enfermos y la liberación de los oprimidos, en el nombre del Hijo de Abraham, el Todopoderoso Señor. Amén. Amén. La palabra ha sido dicha, la palabra ha sido hablada, y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación, y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti. Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Esta conferencia profética está disponible a todos los que la deseen recibir. Solo tienen que comunicarse con nosotros llamando a nuestros teléfonos o escribiendo a nuestra dirección postal. He aquí los teléfonos y nuestra dirección. Teléfonos 876-8554, 876-8554, 886-0197, 886-0197. Y el teléfono del tabernáculo 886-1330. 886-1330. Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729.
Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630-1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Estas conferencias están disponibles en audio cassette, en panfleto y también en CD. Por lo tanto, deben indicar en qué forma desean recibirlas. Y si desean visitar nuestro lugar de adoración a Dios y enseñanza de su palabra, el Templo del Tabernáculo del Testimonio, el mismo radica en la carretera 957, kilómetro 3, sector Las Magas, barrio Palma Sola, Canóvanas, Puerto Rico, con servicios viernes en la noche desde las 6:30 de la noche, sábados en la tarde desde las 6 de la tarde y domingos en la mañana desde las 9:30 de la mañana. Repetimos la dirección: carretera 957. Esta carretera es un ramal de la carretera 185 que va desde el pueblo de Canóvanas hasta Juncos. Dicha carretera conecta con el expreso 30 que va desde Caguas hasta Humacao y con la 65 de Infantería o carretera número 3. También se puede accesar esta carretera 185 a través de la ruta 66. En la salida número 10 está el acceso a la carretera 185. Una vez en esa carretera, en el kilómetro 5.4, frente al complejo deportivo y el parque de pelota del sector Campo Rico, ahí es que se inicia la carretera 957. Y 3 kilómetros adelante está la entrada al sector Las Magas del barrio Palma Sola. Y luego 200 metros más adelante está el portón de entrada con el rótulo que dice el Templo del Tabernáculo del Testimonio. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les invitamos a que vuelvan a sintonizar esta audición radial la próxima semana a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Les deseamos pues ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.